Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. Saludamos con mucho gusto a Héctor González Berlanga. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, mi querido Darío? Muy buenas tardes al auditorio. Igualmente, muy buenas tardes para ti. Pues mira, sin duda, dos temas han acaparado la atención de los medios de comunicación y las redes sociales en las últimas 2 semanas: el Guacamaya Leaks y el libro de la señora Elena Chávez. Y para no meterme en Honduras, no voy a hablar del hackeo a los servidores de la Sedena, en la que sacaron el balcón cuestiones de seguridad nacional, precisamente porque son cuestiones de seguridad nacional. Tampoco voy a hablar del contenido del libro de la señora Elena Chávez, porque a final de cuentas, a pesar de que ya salió el libro, muchos ya habíamos visto los videos, digo la película, me confundí. Y menciono estos temas para ubicarnos en el contexto de las implicaciones legales que ambos asuntos tienen en materia de derecho de autor y propiedad intelectual. Las implicaciones legales para los autores intelectuales inmateriales de estos dos escándalos de verdad son serias e incluyen penas privativas de la libertad, además de multas muy altas. Seguramente a ti, mi querido Darío, y estoy seguro que a muchos de los radioescuchas, les ha llegado una versión electrónica del libro de la señora Elena Chávez. A mí, por lo pronto, me han llegado muchas versiones, desde copias escaneadas de todas sus páginas, así como versiones en PDF en diferentes grupos de chat en los que estoy. Y a todas las fuentes de las que he recibido el libro, pues les he comentado que circular un libro de esta manera se constituye en varias violaciones a los derechos de autor cometidas en prejuicio tanto del autor del libro como de la editorial que lo publicó. Mira, fijar, grabar, reproducir, distribuir, comunicar, poner a disposición copias de libros sin la autorización de la compañía editorial o del propio autor es una infracción administrativa. Esta sanción impuesta por la Ley Federal de Derecho de Autor puede llegar hasta 5,000 días de salario mínimo, que al día de hoy es poco más de 850,000 pesitos. Yo, desde luego, pues no he abierto ninguno de estos archivos digitales, porque además de la violación a los derechos de autor que esto conlleva, podríamos estar ante la presencia de archivos maliciosos escondidos en el archivo digital que nos están enviando, y además este archivo puede poner en riesgo la seguridad e integridad de nuestros dispositivos, es decir, ponemos en riesgo a nuestras computadoras, a los servidores, a los teléfonos y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto hace al uso, mi querido Darío Auditorio, de la reproducción de las marcas de la editorial que protegen al libro, al reproducir el libro, pues también está reproduciendo las marcas, por lo tanto, también se cometen infracciones administrativas sancionadas ahora por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y de acuerdo con esta ley, son infracciones administrativas, entre otras muchas, principalmente ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada sin el consentimiento del titular. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen una competencia desleal. Claramente aquí se cumplen estos dos supuestos. Y aquí las multas son bastante mayores porque pueden llegar hasta 40,000 días de salario mínimo, es decir, casi 7 millones de pesos en el caso de las infracciones de derecho de autor, y en el caso de infracciones de marca pueden llegar hasta 24 millones de pesos. Hay que recordar que las infracciones administrativas que contempla la Ley Federal de Derecho de Autor son aplicadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, la verdad es que como quiera, ambas sanciones, pues sí duelen. Ahora, además, hay sanciones penales que, como le dije, son muy severas para quien use, produzca o reproduzca obras protegidas por el derecho de autor y está sujeto a prisión de 6 meses hasta 6 años. Y aquí viene el caso, el hackeo de los servidores de la Sedena, porque la misma sanción le aplica a quien fabrique un sistema, a quien fabrique un dispositivo cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo. Claramente el hackeo aquí cae. Entonces, estos delitos por la legislación de propiedad intelectual se persiguen de oficio, es decir, no procede el perdón del ofendido, y por ser considerados delitos graves, tampoco alcanzan fianza, de tal manera que no es un tema menor. Ahora, ahondando un poco en el tema de la presencia de archivos maliciosos que mencioné antes, que pueden estar contenidos en los archivos digitales aquellos que nos mandan y que aparentemente son inofensivos, leí hace poquito un reporte muy interesante de la empresa F5. Y mira, parece mentira, pero la realidad es que la gran mayoría de los usuarios de dispositivos electrónicos inteligentes, bueno, dicen por ahí que hay muchos dispositivos electrónicos inteligentes más inteligentes que el usuario, como son
los celulares y las tablets, así como las computadoras de uso en casa y en uso en empresas, pues no tienen conciencia de los enormes riesgos de seguridad que corren al abrir este tipo de archivos digitales. Y los principales blancos, desafortunadamente, de este tipo de hackeo, a través de estos archivos maliciosos que estoy comentando, son los niños, sí, los menores de edad, pero los niños básicamente, y personas adultas mayores. Ninguno de los dos tiene plena conciencia de los lugares a los que está accesando. Ese es tema de otro programa y nos daría mucho de qué hablar. Pero volviendo al reporte de la empresa F5, dice que a las empresas, fíjate nada más, mi querido Darío, les toma más de 200 días en darse cuenta que fueron hackeados. ¿Cómo Y cuando se crees? dieron cuenta, sí, de veras, 200 días se dan cuenta de que fueron hackeados. Y además, cuando se dan cuenta, se tardan 73 días en promedio en controlar y contener el hackeo. Es un año. Entonces, vete tú a saber cuánto tiempo ya estuvieron en los sistemas con estos terabytes que anunciaron los medios que hackearon, pues tuvieron todo el tiempo del mundo. Cierto, en este reporte no encontré el tiempo que le toma a las personas darse cuenta que sus equipos personales fueron hackeados, pero me imagino que debe de ser un tiempo todavía mayor. Y los hackers, Darío, lo hemos comentado muchas veces en este espacio informativo, utilizan los puertos vulnerables para entrar en los servidores de las empresas. Y en este caso, cualquier archivo inocente puede ser el vehículo de entrada. Cuando los hackers entran a nuestros dispositivos personales, por ese mismo medio, también pueden entrar al servidor de las empresas y eso les va a dar acceso a la información sensible y la van a poder manipular y hacer con ella lo que se les pegue la gana. Y con esta gap de tiempo de 200 días en darse cuenta y 73 en corregirlo, bueno, pues tienen todo el tiempo del mundo. La verdad, el asunto es que los usuarios es vital que tomemos esto con la seriedad de vida, porque no se puede dejar solamente en manos del área de tecnología de la información, de la informática, de las empresas. El robo de identidad es otra forma de hackeo muy común en estos tiempos, en los que nos hemos acostumbrado a trabajar de manera remota. Mira, parece de sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Es necesario tener visibilidad sobre lo que está pasando, ver por dónde está pasando y qué tipo de tráfico tiene nuestra red, ya que no se puede proteger algo que no ves. Más, según este reporte de F5, más del 70% del tráfico de hoy en día está encriptado. Así es que es fundamental ver qué está pasando ahí realmente. No solo es poder ver lo que está pasando, sino por qué está pasando. Mira, por ejemplo, si nos damos cuenta que una cámara de seguridad está tratando de tener acceso a algún archivo de la base de datos del área de recursos humanos de la empresa, o en casa vemos que las cámaras de seguridad instaladas, de que hay por fuera, se mueven, ya tienen movimiento, y se dirigen hacia un lugar distinto al que deben de vigilar, pues algo raro está pasando y desde ahí ya se nos deben de prender los focos de alarma, ¿no? Igual en nuestra casa, si de pronto vemos un comportamiento extraño en nuestra computadora, pues lo prudente es revisarla, especialmente ahora, insisto, en que estamos en modalidad de trabajo mixta. Ya voy a terminar y es importante que definir en lo personal y en las empresas una estrategia integral de seguridad de punta a punta y no por partes. También es asegurarse, importante, que la integridad de los datos del uso global de las aplicaciones que utilizamos, no solamente en un perímetro, sino de manera global. Desde luego hay que evangelizar y generar una cultura de Sí, seguridad, no solo en las empresas, sino también en casa. Y bien, mira, mi querido Darío, como hoy es jueves social, me voy a recetar unos mezcales originales, no hackeables, de esos que están añejados hace más de 6 años. bien. No vaya a ser que me los manden a la beneficencia pública por no consumirlos. Eso es todo. Qué bueno. Provecho, mi querido Héctor González Berlanga, que no se te vayan Saludos, mi a querido Darío. caducar esos